Bueno chicos, aquí estamos listos para aprender a jugar a Largo Pajarraco, pero como os comenté en el unboxing, resulta que de pequeño este juego pues a mí me gustaba más como yo lo jugaba, y entonces va a ser como os lo explicaré, que básicamente es una mezcla entre las reglas que tiene el juego y bueno, las reglas caseras que a nosotros se nos ocurría, porque también el juego tenía ciertos errores, como por ejemplo en el libreto de reglas aquí te decía la carta de cambio de lugar. No es este dibujo, sino que es este. Es decir, esta carta vendría aquí y esta carta vendría aquí, ¿vale? O sea, tenía errores de explicación en algunas cosillas. Y dentro de que tenía poco texto, ¿no? Dices, ¿por qué tenía ese errores? Pues yo qué sé, porque no lo bicharon bien o yo qué sé. Bueno, básicamente en este juego cada jugador tendrá que elegir una serie de personajes. O sea, una serie de personajes. Un color. Y colocará sus peones en la salida. Si sois 4 jugadores, pues cada jugador llevará un color. Y si sois 2 jugadores por poner, pues tenéis la opción de que cada jugador lleve un color o que cada jugador lleve 2 colores. Mi consejo es simplemente... O sea, este juego funciona mejor jugando con los 4 personajes. A mí me parecen personalmente más divertidos porque hay más interacción entre monigotes. Pero bueno, más interacción, sí. Entre comillas se puede decir que hay más interacción entre monigotes. Barajamos las cartas y las repartimos entre el número de jugadores que haya. Todas, ¿vale? De manera que vamos a crear, pues si jugamos a 4 jugadores, 4 montones. Bueno, pues una vez hemos hecho el setup inicial de lo que es el juego, básicamente el objetivo es llevar a nuestros personajes desde la... Vaya, desde aquí veis la tienda de campaña, ¿no? Sí, no, me cago en la puñetera. Vamos a ver. Ahí, sí. Desde la tienda de campaña tenéis que hacer el recorrido de este circulito. O sea, venid por aquí con los 2 personajes. Y cuando llegues a esta casilla no te despistes y métete aquí. ¿Por qué? Porque una regla casera que yo usaba en mi casa es que si tirabas para adelante, pues te habías confundido y tenías que volver a dar la vuelta para intentar llegar a la casilla final antes que el resto de jugadores, ¿vale? El primer jugador que lleve a sus 2 personajes a su vehículo de salida habrá ganado. De hecho, la gracia que tiene este juego, o sea, la forma de elegir en este juego el equipo o el color, normalmente era por el tipo de vehículo con el que huían, porque es lo que nos hacía gracia de pequeños, por lo menos en mi grupo, ¿vale? Bueno, pues comenzando por el jugador que lleva la carta de pajarraco, robamos todos los jugadores. Bueno, da igual si empieza él o lo hacéis todo a la vez, porque básicamente todos los jugadores robarán la primera carta de su mazo de robo. Y esto solo lo podrá ver el propio jugador, ¿vale? O sea, el jugador verde verá su carta, el amarillo la suya, así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el jugador que tiene la carta del pajarraco ahora tendrá que decidir, solo él podrá decidir si va a jugar la carta que va a jugar, en cuyo caso el resto de jugadores, o sea, la carta que le ha tocado, en cuyo caso el resto de jugadores también tendrán la obligación de jugar la carta que les ha tocado, o pasar, en cuyo caso, esta carta que no ha visto nadie nada más que él, se la pasa al siguiente, esta carta que solo ha visto este jugador se la pasa al siguiente, esta carta que solo ha visto este jugador pasa al siguiente y esta pasará a este. De manera que ahora sí tenemos que jugar obligatoriamente la carta que nos ha tocado siempre que no sea posible. En este caso, en el caso de las cartas con números, pues básicamente tenemos que avanzar tenemos que avanzar esa cantidad de casillas, un personaje. Si estamos al inicio del juego, pues como tenemos 2 personajes en la tienda de campaña, da igual cuál avancemos. Si ya tenemos un personaje en lo que es la pista y uno y otro lo tenemos en lo que es la tienda de campaña, pues, por ejemplo, vamos a hacer el movimiento 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. En la siguiente ronda, si nos toca un nuevo número, pues no podremos avanzar al que tenemos fuera, sino que tendremos que avanzar obligatoriamente el que tengamos dentro, para que el juego sea más... O sea, esto es obligatorio bajo la regla y la verdad es que a mí me parece mejor forma de hacerlo de esta forma, porque es más divertido, genera más posibilidades de que haya personajes encima de las torres, ¿vale? Bueno, estas cartas que hemos usado se irán al montón de descartes de cada jugador. Si estamos jugando con que cada jugador tiene su montón, si estáis jugando con que todos los jugadores van a robar de un montón, que bajo mi punto de vista es mejor, como ya os he dicho, pues todas irán a un montón de descarte y cuando haga falta robar de ese montón de descarte, o sea, del montón de robo y no haya montón de robo,
tanto si estamos con barajas separadas como si estamos con barajas unificadas, pues rebarajamos, y en el caso de la baraja separada, el jugador que haya barajado, o sea, la baraja tuya es tuya, y en el caso de la baraja unificada, pues vamos robando en orden de esa baraja, ¿vale? O sea, bajo mi punto de vista yo os digo que es mejor la segunda opción, una baraja unificada y todo el mundo robando de ahí. A la hora de movernos es muy importante tener en cuenta que por cada casilla solo cabe un personaje, de hecho tan solo caben 2 personajes en la casilla de salida, que es la tienda de campaña, y en la casilla de meta, que es el vehículo en el que nos vamos, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta que en cada casilla solo cabe un personaje y que puede ocurrir que un jugador, pues por ejemplo, si a este le sale un 3 ahora, no sé si saldría, pero bueno, pongamos que le hubiese salido un 3 al jugador amarillo, pues hemos dicho que el jugador que, o sea, el peón que tiene fuera no lo puede mover siempre y cuando siga teniendo un peón dentro de lo que es la tienda de campaña. Por lo tanto, tendría que mover al de la tienda de campaña. ¿Y qué ocurre? Que es 1, 2, 3. Caes en la misma casilla. Da igual si el jugador, si el peón, el explorador que está en la casilla a la que has llegado es del mismo color que tú o no. El jugador, o sea, el peón que se queda es el que acaba de llegar. El que estaba ahí hay que quitarlo. ¿Y a dónde va? Siempre a la pirámide anterior que esté libre. De manera que en este caso sería aquí, ¿vale? Si no hay una pirámide libre anterior, se entiende con respecto a su tienda de campaña, pues en lugar de ir a la pirámide, irá a la casilla de salida. De manera que es una pequeña putada que te caiga... Bueno, que otro jugador ocupe la casilla en la que tú estás, ya seas tú mismo u otro jugador. Respecto a las cartas de movimiento, pues como ya os he dicho, tenemos las cartas que tienen un número, que simplemente vamos a avanzar esas casillas, y tenemos estas 2 cartas. En esta carta, o sea, esta carta tiene un concepto demasiado amplio. Según el juego, según esta, si sacas esta carta y te toca mover con esta carta, pues podrás mover cualquiera de tus exploradores que estén, obviamente, en la zona de juego, no vale que estén en meta o en la casilla, en la casilla de salida, cualquiera que esté dentro de lo que es el juego, pues podéis moverlo a cualquier pirámide libre del juego, de manera que si estás aquí podríais realmente técnicamente traerlo hasta aquí. En mi casa esta regla la modificamos de la siguiente manera, y es que si tú estás aquí puedes ir a la siguiente pirámide libre que haya en el juego. De manera que si esto estuviese aquí, pues el personaje se saltaría esa pirámide e iría hasta aquí. Pero ya no sería lo mismo que volver hasta... O sea, irte hasta la pirámide que está justo a la salida de tu casa, ¿no? O sea, a la entrada de tu meta. No sé si me entendéis. La hace menos chetada y la hace un poco más... O sea, hace el juego un poco más entretenido, ¿no? Porque si no se convierte en una locura, verdadera locura. Por cierto, otra cosa que no os he comentado es que ninguna de las cartas de movimiento podrán ser usadas con un explorador que esté enganchado. Vamos a ver si soy capaz de engancharlo. Vamos a ver... Uf. Estoy torpe, ¿eh? Vale. Ningún jugador podrá usar sus cartas de movimiento con un explorador que esté enganchado en las garras del pajarraco. ¿Qué ocurre con las garras del pajarraco? Bueno, pues después lo vamos a ver. Pero bueno, estábamos con las cartas de movimiento, nos queda la última carta. Y esta carta lo que posibilita es que un jugador intercambie la posición de un personaje, de un explorador suyo, por la de otro. De manera, da igual que sea del mismo color o de otro, lo suyo es intercambiarla con la de otro jugador. Por ejemplo, este jugador podría intercambiar su personaje con la del siguiente. Aunque, bajo el dibujo, podéis hacer vuestra propia regla casera, y es que tengan que estar los dos en el mismo nivel. Es decir, si estáis en torres, pues que sean en torres, y si estáis abajo, que sea abajo. ¿Me entendéis, no? Esto ya, según queráis vosotros acotar más lo que es el reglamento del juego. Explicada ya lo que son las cartas de movimiento, pues retomamos un poco lo que es el orden de turno, que básicamente era que todos los jugadores robaban una carta. El jugador que tenía la carta del pajarraco decidía si iban a usar la carta que habían robado o si tenían que dársela al jugador de la izquierda, y entonces se jugaba esa carta. Una vez se ha jugado esa carta, que podía ser un número o una carta de estas especiales, se movía al personaje en la medida de lo posible, y en el momento en el que todos los jugadores hayan jugado en orden de turno hasta llegar a la carta del pajarraco su carta, pues el que tiene la carta del pajarraco es al que se le va a echar las culpas, porque va a darle al botoncito este que va a hacer que el pajarraco se mueva
y se baje y capture bichos, o sea, bichos, capture exploradores y demás. Si un explorador queda capturado, bueno, como acaba que no me acordaba de que estaba ahí puesto, pues el bicho que está ahí capturado, el explorador que está capturado, se queda enganchado en el pajarraco hasta que el pajarraco lo suelte. Si tu explorador estaba en una pirámide y el pajarraco choca con él y lo tira, que pasaba más de una vez, pues vuelve a la casilla de salida. Si al moverse el pajarraco tira al jugador que tiene aquí en las garras y lo deja por ahí tirado, pues también vuelve a la casilla de salida. Y aquí llega la regla casera de mi casa, y es que si el pajarraco te cogía el personaje y lo soltaba en algún sitio de pie, que a veces pasaba, ese movimiento se consideraba legal, de manera que tu personaje no volvía a la casilla de salida, sino que se quedaba donde se hubiese quedado, ¿vale? Esto es regla casera totalmente de mi casa. Y como os digo, el juego iría continuando hasta que uno de los jugadores consiguiese llegar hasta su casilla de salida con los dos exploradores. Y ese sería el ganador. Básicamente de esto trata el juego. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, pues dejadmela abajo en los comentarios. Ya os digo que lo que os he explicado es una mezcla entre lo que es el juego realmente del pajarraco y lo que yo jugaba de pequeño. Porque, bueno, pues no sé, bajo mi punto de vista requería esos pequeños cambios y hacían el juego un poco más entretenido. Pero bueno, opiniones personales al fin y al cabo. Espero que os haya gustado, que deis like si así ha sido y ya sabéis, si tenéis alguna duda, como os he dicho, preguntad. Buen camino.